¿Cómo les va? Vamos a ingresar ahora en otro material de esta seguidilla que estamos viendo dentro de la cátedra, de lo que tiene que ver, por supuesto, con la familia de los materiales. Ahí está presentado. ¿Cuál es el que vamos a abordar en este caso? Petros naturales, o las piedras, como quieran llamarlos. Ahí es donde vamos a ingresar. ¿Y qué es lo que le vamos a proponer? A ver si en este material podemos generar una ventana. ¿Por qué decimos de una ventana? Porque es un material que indudablemente uno lo tiene en su consciente, el hecho de esa pesadez, esa cuestión, ¿no?, muy sobrecargada, y poder ahuecarla, como en este caso que se ve en esta obra, podemos ver allí tranquilamente el poder armar una ventana. Pero en este caso vamos a ingresar en una ventana con respecto a lo que tiene que ver para los petros naturales, aquellos que estén vinculados con su historia. Está vinculado con nuestra propia cultura, con la tradición. Pero cuando hablamos de cultura y hablamos de tradición, también vamos a hablar de tecnologías, de una tecnología que viene desde hace mucho tiempo, hasta las tecnologías más actuales. En el caso de los petros naturales, la situación de diferenciación con el resto de los materiales es aquello que los vamos a encontrar en la naturaleza. No tiene procesos de transformación tan importantes como si fuese en el caso de lo que veíamos anteriormente de los aglomerados, donde generábamos aquello que les decíamos y les contábamos de armar una piedra artificial. En este caso nos vamos a ir precisamente a una piedra totalmente natural, así como la conocemos. ¿Cómo nos podemos acercar? Por eso esta imagen, porque de esa imagen y esa sensación que tienen los petros naturales, de pesadez, de cuestión rígida, muy monolítica, pueden observar acá cómo también tenemos planos que pueden contener curvas y contracurvas, y esto le permite al material dar una cierta flexibilidad. Lo que vamos a ver en este caso de hoy es, a modo de presentación, en esta ventana que vamos abriendo al interior de este material, vamos a ver cómo se clasifican los distintos petros naturales, cómo participan en los diseños constructivos, cuáles son las técnicas, cuál es su origen, cómo tiene que ver con la extracción que hacemos de estos materiales y, por supuesto, en estas piedras, como así las conocemos, cuáles son los usos, y por supuesto vamos a concluir en lo que tiene que ver con las obras, tal vez algunas obras emblemáticas que han llevado a la piedra a su máxima expresión. Vamos a ir por partes, claro que sí, vamos a hacer esta presentación de los petros naturales. Por supuesto, cuando hablamos de petros naturales hablamos de su formación geológica, que es la más importante de todas, claro que sí. ¿Por qué? Porque como la encontramos en la naturaleza, cómo es esa extracción para contarnos y encontrarnos con este material, ahí vamos a estar hablando del color, de la textura, del grano, de la veta, está compuesta por vetas, cómo es la estructura y la conformación molecular que tiene, cuál es la trabajabilidad, cuál es la permeabilidad que tiene este material. Que por supuesto, como cualquier material, nosotros vamos a estudiarlo desde la condición de la disponibilidad que tenemos. ¿Cuáles son las técnicas que nos permiten a nosotros que este material sea un uso y un recurso para nuestras obras, para la arquitectura, para conformar esos espacios? ¿Cuáles son los recursos humanos que necesitamos contar para poder trabajarla? ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que se requieren? ¿Cuál es la racionalización que nosotros podemos encontrar de este material? Y claro que sí, por supuesto, la elaboración. ¿Cuál es el lugar de origen de los petros naturales? Indudablemente es la cantera. Por eso nos vamos a meter también en saber cómo es una cantera, que nos brinda este espectro más amplio en lo que respecta a la forma bruta del material, ¿no? En qué modo y hasta cuándo nosotros podemos transformarlo, cómo es esa extracción en la cantera, cuáles son los procesos de extracción de esas canteras y cómo nosotros podemos transformarlo para darle utilidad dentro de la arquitectura. El origen, por supuesto, lo vamos a ver como material estructural, ese material que
partió de poner piedra sobre piedra, entendiendo, en lo que nosotros definimos como propiedades mecánicas, que los esfuerzos y los pesos se van trasladando de piedra hacia piedra. En la historia, lo que ha hecho permitir de ir separándolas e ir haciendo un corrimiento en esta conformación de arcos, ¿no? Y que nos va a permitir, claro que sí, de ir generando esos espacios que la piedra, a través de esta posibilidad y de esta condición que tiene de ir trasladando su peso en cada una de ellas, va permitiendo dar una apertura lógica, que es la que nos va a dar cada uno de los arcos que nosotros conformamos. Vamos a meternos en lo que tiene que ver en esta conformación de los pétreos naturales. Primero, sus definiciones. El pétreo natural, indudablemente, es el que se encuentra en la naturaleza. Nosotros lo encontramos, así como veníamos contando en el tema de las canteras, que se encuentran en grandes masas. Esas grandes masas se denominan rocas, ¿sí? Esta roca es indudablemente el agregado de los minerales más las impurezas con los cuales están conformados. El mineral, dentro de la corteza terrestre, está caracterizado por su composición química y la estructura interna que posee cada una de estos minerales. Así vamos encontrando infinidad, ¿no? Y es lo que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy. Hace un tiempo estábamos hablando de los diseños constructivos. Hablábamos de los tradicionales, hablábamos de los racionales y hablábamos de los industrializados. En este caso, cuando nosotros hacemos la incorporación de un nuevo material, como en el caso de los pétreos, ¿qué aporte dan a cada uno de ellos? Y ahí lo vemos, en los tradicionales podemos encontrar aquellos muros que están constituidos pura y exclusivamente, como lo decíamos en un principio, de ver la posibilidad de una cuestión estructural, armar muros como los muros de contención que vemos habitualmente, básicamente en lo que son sectores montañosos, que la roca va armando estas piedras en su superposición, va armando muros de contención. Podemos armar muros dentro de la arquitectura, como lo pueden observar acá, es una pared claramente definida y constituida totalmente en piedra. Dentro de los sistemas racionalizados, veíamos en este abanico que tiene dentro de la historia el tema de las piedras, hoy mucho más utilizado para el revestimiento. No solamente el revestimiento de paredes, sino que las piedras constituyen pisos fundamentalmente, revestimientos para nuestros subsistemas verticales, y en el caso de los horizontales, en el caso de las cubiertas, se ha limitado bastante el uso de la piedra, que lo supo tener en algún momento, un fuerte desarrollo para el tema de la pizarra, que son piedras de laminado, es una laja de piedra muy finita que tenía una superposición casi como una teja, y en eso se conforma hoy no tanto en uso, básicamente por tema de costos fundamentalmente. Sobre las técnicas podemos hablar de la artesanal, de lo que decíamos en un principio, esa piedra labrada, esa piedra que es la selección de la voladura, de la primer voladura, que es la que constituye estos muros que mostraba recientemente, posteriormente lo vamos a ver nuevamente. Es esta cuestión de generar dentro de las canteras esta voladura que tiene diferentes elementos. Se utiliza dinamita, se utilizan otros elementos hoy químicos que también generan la rotura y que pueda permitir que esa piedra pueda tener un cierto grado de manipulación. Ese es el sentido artesanal que tiene en la producción de la piedra. En las tecnologías actuales, lo que fundamentalmente empiezan a desarrollarse, como lo veíamos en el sistema o en la imagen anterior, cuando veíamos los sistemas industrializados, empiezan a trabajar nuevos elementos de adhesión, que nos permite tener grandes piezas colgadas o adheridas a mamposterías. Esto requiere indudablemente de otros elementos que se incorporan a esta tecnología para la manipulación precisamente de la piedra. Tres aspectos
podemos hacer en esta ventana que es para ingresar al mundo de los petros naturales. Ver el aspecto ecológico, que son las técnicas y tecnologías, en tanto movimientos de recursos humanos, los económicos y el impacto fundamentalmente que tiene sobre el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de canteras, cuando hablamos de extracción de la piedra, cuando hablamos que esa roca empezamos a manipularla, empezamos a trasladarla, deja una huella ecológica que indudablemente es una impronta para nuestro planeta muy importante. ¿Hay técnicas posteriores para su tratamiento? Hay técnicas posteriores, muy utilizados fundamentalmente en Europa, donde hay una concientización aún mayor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en nuestras canteras más aledañas? La utilización posterior, cuando ya esas canteras se cierran, las utilizamos fundamentalmente para el tema de deporte en altura, distintos tipos de circuitos turísticos que se generan a través de esta huella ecológica que les decía. El aspecto económico se relaciona indudablemente para el uso del cual nosotros lo vamos a utilizar. Pero en el aspecto económico de la piedra tenemos que sumarle que dentro de estas aplicaciones también tiene su beneficio a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esos beneficios? En tanto de la conservación, es un material que se conserva a través de los años sin ningún deterioro, y fundamentalmente su mantenimiento. Una vez que yo la utilizo, es muy poco, casi nulo el mantenimiento que tengo que realizar para que se conserve en el estado que lo había tomado en forma original. A nivel de la producción, son los procesos de transformación, que básicamente está en el proceso de transformación de sus dimensiones. Ese es el proceso que soporta precisamente la piedra. La extraemos de la cantera, pero nosotros esa roca que tiene diferentes magnitudes podemos utilizarla como una roca en una sola pieza, y son las que observamos cuando nos acercamos al mar y vemos esas escolleras que están armadas por la sucesión de estas piedras, llamados hormigón ciclópeo, porque habla de grandes dimensiones. O esa misma piedra puedo lajearla y la puedo tomar como la primer voladura para el muro que les mostraba en imágenes anteriores, o puedo seguir en ese proceso de transformación y lograr piedras muy chiquitas, que lo veíamos en la clase anterior cuando hacíamos referencia precisamente al agregado grueso que contiene el hormigón en su conformación. Por lo tanto, este proceso de producción es la transformación que nosotros hacemos de las rocas, que es ni más ni menos la dimensión o el tamaño del cual yo lo requiero para la utilización dentro de una obra. Por el otro aspecto, nosotros sacamos grandes bloques que con otros procesos de transformación, que es el cortado en placas, obtenemos láminas aproximadamente de 2 centímetros que posteriormente tendrán otra producción que vamos a ver, que tiene que ver con los pulidos, pero es el tratamiento que básicamente nosotros le otorgamos para mármoles y granitos que tienen otro tipo de aplicación dentro de la arquitectura. Estos petros naturales están compuestos básicamente por sílice, dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Tiene agregados también de cales, de yesos, de alúminas y también de otros óxidos. Estos otros óxidos son los que les van dando precisamente la coloración, ¿no? Si nosotros extraemos una piedra cuarcítica aquí de Mar del Plata, que es la punta de las sierras de Tandilia, nosotros vamos a encontrar una piedra ya muy blanca, porque tiene mucho más agregado de alúminas y de cales. Si vamos tirando como si fuese de una soga y nos vamos acercando mucho más a la zona de Tandil, esta misma piedra contiene mucho más partículas de óxidos de hierro, que le da esa coloratura rojiza. Nos vamos a detener dentro de la utilización de los petros naturales de la piedra Mar del Plata o la piedra cuarcítica, donde tiene un peso específico de 2.500 kilogramos por metro cúbico. 2.500 kilogramos por metro cúbico y 1.300 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia a la rotura. Se tiene un índice de resistencia bastante elevado.
Cuando nosotros hablamos de petros naturales, tenemos que basarnos en el origen. ¿Por qué hablamos del origen? Porque el origen es el que determina las características de estos petros naturales. Decíamos en un principio que nosotros encontrábamos la cantera, encontrábamos esa cuestión de la naturaleza, por eso no hay una homogeneidad dentro de cada uno de estos materiales. Hay tres componentes que básicamente contienen a las rocas, o tres divisiones de las más importantes que nosotros podemos hacer. En el primer término hablamos de las ígneas, que son las piedras donde se vincula indudablemente es el proceso del magma, que al acercarse a la corteza terrestre tiene ese proceso de enfriamiento. Según la condición, si tiene un enfriamiento lento, encontramos las rocas que denominamos plutónicas. Estas rocas, básicamente, dentro de la arquitectura, son las de mayor utilización, los granitos y la diorita. Ahí ven las imágenes, encontramos diferentes granitos, encontramos esta roca que le contaba, como después ahí ven los trazos que tiene, donde después por hilo o por aserrado por disco o también por agua se va fraccionando en láminas de aproximadamente 2 centímetros. ¿En qué utilizamos los granitos? Precisamente en revestimientos, lo utilizamos en pisos, lo utilizamos en escaleras y básicamente lo encontramos, como en cada una de sus casas, en las mesadas, que es uno de los usos más comunes que tiene el granito. Cuando les decía que este proceso del magma desde el centro de la Tierra, acercándose a la corteza, según cuál es el camino que encuentra, el enfriamiento es mucho más rápido, empieza a haber mayor contención de aire, porque además empieza a hacer ese procedimiento, es encontrar el contacto con el oxígeno a través de los volcanes, y ese magma se derrama y va generando una sedimentación. Cuando estos enfriamientos son mucho más rápidos porque tienen mayor contacto, empiezan a aparecer las piedras volcánicas. ¿Por qué son piedras volcánicas? De su origen a través de volcánico, pero porque en ese enfriamiento mucho más rápido empieza a contener aire en su interior. Y ahí encontramos el basalto, que utilizamos también, y la piedra pómez o piedra toba, que también es otra de las piedras que encontramos de menor peso específico. ¿Qué utilizamos? La piedra pómez, el basalto, en pavimentación, se utiliza como incorporaciones dentro de algunas mezclas, y rara vez esa piedra pómez. Puede ser, a veces encontramos el travertino, que diferentes tipos de pulidos hacen de otro tipo de aplicación. Cuando hay enfriamientos por grietas, ya no por cuestiones volcánicas, sino que se van quedando en grietas, el enfriamiento es diferente y adquieren mayor dureza. Ahí aparece uno de los pétreos naturales de mayor circulación hoy por hoy, muy bien manejado a nivel de marketing, que es el pórfido. Fue a través de su historia, se encuentra en la naturaleza, básicamente en el sur de nuestro país, por diferentes licitaciones, obtuvieron el poder realizar todo lo que es en el obelisco, la plaza del obelisco, quien tuvo la posibilidad de estar por allí, o en la calle San Martín, la peatonal San Martín de acá de Mar del Plata, van a encontrar esta piedra que ha requerido en estos últimos tiempos realmente un gran protagonismo en todas las obras de arquitectura. Dejamos las ígneas, nos vamos a las sedimentarias. Las sedimentarias, se habla del transporte y la sedimentación de rocas. Esta es la superposición, también tiene que ver a través de las lavas volcánicas, pero es superposición de capa tras capa, y ahí se conforman como estas areniscas y arcillas. ¿Por qué? Porque su transporte es a través de los ríos, ¿no? De la circulación de los ríos, empiezan a aparecer estas piedras y arcillas que se van transportando a lo largo de todo nuestro planeta por la vía
de los ríos, y esa sedimentación que va generando en sus bordes van lográndose este tipo de piedras que son mucho más livianas. Se utilizan como pavimentación, también trabajan como lajas irregulares, y mucho que tiene que ver también con revestimientos. La arcilla es la materia prima para fabricar cemento y cerámica. Recuerden cuando estuvimos viendo aglomerantes y aglomerados. Cuando tienen en su acumulación, en esta acumulación, como les decía, y en este transporte a través del río, empiezan a aparecer orígenes orgánicos, empiezan a aparecer huesos de animales, empiezan a aparecer ramas de árboles. Esto le empieza a otorgar a la piedra, esa piedra caliza, que tiene una gran condición hoy por hoy de utilización también a nivel de revestimientos. Tienen que ver, claro, con las tobas volcánicas, que son otro tipo de tobas que también se van encontrando, que se utilizan como agregado liviano dentro de los hormigones por la posibilidad que nos da en tanto su contención, como ustedes saben, de aire, y eso también le otorga propiedades térmicas. Las metamórficas son las transformaciones que cualquiera, tanto de las que veníamos describiendo, tienen en el tiempo algún tipo de modificación. Y ahí aparecen los mármoles, que ya no son como los granitos, que el granito está constituido precisamente de granos, sino que el mármol es una pieza mucho más homogénea, más lajeada. El mármol es, a diferencia del granito, una piedra mucho más débil. Por eso siempre lo ponemos en consideración cuando hablábamos de la utilización de los granitos o de los mármoles en revestimientos, o en el caso de las mesadas. El granito siempre es más elegido porque no es atacado precisamente los ácidos. Cortar un limón arriba de esta pieza, sí le sucede al mármol que estos ácidos de las frutas, por ejemplo, los mancha inmediatamente. Después queda dentro de las metamórficas la cuarcítica, que es la piedra de la cual nosotros le damos muchísima mayor atención, porque es la que ha dado, como decíamos en un principio, en un origen de la charla, que nos metíamos en la cuestión histórica. Cuando hablamos de la cuestión histórica, hablamos de la cuestión simbólica también. ¿Esto qué significa? La carga que la piedra le otorga a la arquitectura, básicamente, de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en su origen fue la explotación de las canteras aquí en nuestra ciudad, y esa utilización que ha dado del origen al pintoresquismo, esta cuestión híbrida de una arquitectura que ha generado la identidad de la ciudad de Mar del Plata. Por eso la cuarcítica es una piedra para nosotros de gran importancia, no solamente por las condiciones como material, sino también precisamente por su carga simbólica. Nosotros vamos a estudiar, vamos a ver cómo este producto que estamos analizando ahora, lo que nos interesa es cómo vamos a lograr la extracción. ¿Nos interesa a nosotros? Sí, porque la característica de la extracción también tiene que ver con la característica de ese material que dentro de la arquitectura vamos a utilizar. Pero me parece que es un buen momento para hacer una pequeña pausa, descansamos un poquito y en un próximo video seguimos con el tema de los pétreos naturales.